Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso López Castillo y en la siguiente presentación estaremos sondeando más acerca del tema, el cuento, ¿ok? Estaremos tratando los siguientes temas que será ¿qué es un cuento?, las características, las partes de un cuento y los tipos de cuento que existen, ¿ok? Entonces son los temas que estaremos sondeando en la siguiente presentación. Para empezar, con nuestras diapositivas tenemos ¿qué es el cuento? Es un subgénero narrativo que se distingue por su brevedad. ¿Qué quiere decir? Hay que recordar que el cuento es un texto corto o breve en el que interactúan pocos personajes, además de ser fantasioso. ¿Ok? Viene del término latín computus, que significa cuenta. Entonces, en conclusión o en general, un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real en todo caso. Continuando con la presentación, tenemos las características de un cuento. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Siendo esta la primera característica, nos lleva a que se evita los traumas múltiples, es decir, todo va pasando de forma lineal. Es a diferencia de la novela, que la novela primero va al futuro, luego se regresa con un flashback al pasado. No, el cuento ocurre de forma lineal. Primero esto, luego tuvo consecuencias esto y al final lo resolvieron así. Va de forma lineal. Segunda característica. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. ¿Qué quiere decir? Que tienen un tiempo y un espacio determinado en el que se desarrollan las acciones o en donde se desenvuelve el cuento. ¿Ok? En un tiempo podemos decir que se ocurre todas estas acciones en un día, que ocurre puede ser en la mañana, o solo en la tarde, o en la noche. Eso es dependiendo al autor, ¿ok? Pero eso nos relacionamos con un tiempo. Solamente pueden suceder las acciones en un día, no mayor, porque hay que recordar que son textos breves. Cuando hablamos de un espacio, es el escenario en donde se desenvuelve esta situación, en donde se desarrollan los personajes. Entonces, puede ser en un bosque, puede ser en un castillo, pueden ser en una escuela, en cualquier espacio, escenario que se pueda desarrollar esta historia, pueden ocurrir. Es ficticio, tercera característica. Cuarta característica, los personajes principales deben de resolver los problemas. ¿Qué quiere decir? Que personaje protagonista se ayuda de los secundarios y a veces hasta personajes incidentales para llegar a resolver el problema que se les haya presentado en el nudo de nuestro cuento. Deben de ser textos breves y por último deberían ser leídos de principio a fin con una estructura única. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos, en un programa de cuentacuentos, el que esté narrando el cuento lo debe de hacer de una forma única, con énfasis, dándole motivación, dándole interés a nuestro cuento, a nuestro relato, pues para interesar a nuestros receptores, a los escucha, y otra, pues para darle énfasis también y que los que estén escuchando nuestro relato se interese y se apasione y sienta qué emociones y piense qué emociones estaba presentando el personaje en esa situación, que se meta tanto en la historia, que la viva, que sienta la historia. Entonces, esto es muy importante. Nuestro cuentacuentos debe de desarrollar esta característica, pues para que el tema, nuestro texto tenga buena interés en nuestros receptores. La estructura del cuento. Se ha puesto como de forma genérica una sola estructura para que este tipo de textos tengan la misma estructura, que va desde un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué tenemos en el inicio? Aquí se presentan a todos los personajes, ¿ok? Todos los que van a estar interactuando en nuestro texto, aquí se presentan. Y también se presenta pues el escenario en el que va a estar desarrollándose, el tiempo, el espacio, ¿ok? También empieza a ver cómo se produce como un desequilibrio o ruptura que da paso al siguiente parte de nuestro texto, que sería el nudo, ¿ok? El nudo es el centro pues de nuestro texto
y se plantea un conflicto. Aquí hay un conflicto, un problema que tienen que resolver ¿quiénes? Pues los personajes, el protagonista y los personajes secundarios deben de solucionar este problema mediante preguntas, acciones que ellos desarrollen, todo para hacer un bien común y resolver este problema. Por último tenemos el desenlace, que puede ser un final abierto o un final cerrado. Cuando hablamos de un final cerrado es el típico vivieron felices para siempre. No hay más, vivieron felices para siempre. Pero cuando hablamos de un final abierto, deja al lector y al receptor, en este caso, si es un cuentacuentos, a que imagine qué pasó después. Si lograron resolver el problema, se produjo otra vez otro problema, qué pasó con el protagonista, qué pasó con los personajes, qué pasó con el antagonista, en dado caso si hay un antagonista. El final abierto deja mucha finales alternativos para que nosotros nos imaginemos más allá, que no nada más nos quedemos con lo que nos diga el autor. Ok, continuando con la presentación, tenemos los tipos de cuentos que existen. Tenemos cuentos populares, tenemos de hadas o maravillosos, cuentos de costumbre, policíacos de terror, cuento para niños y cuentos literarios. En el primer cuentos populares son autores desconocidos, ¿ok? Pero que tienen tradición oral, o sea que conoce la mayor parte de la población, pero no tiene un autor. Los autores son anónimos, no conocemos quién los escribió, entonces son de uso popular, ¿ok? Cuando hablamos de textos, bueno, de cuentos de hadas o maravillosos, son aquellos en los que se incluyen personajes sobrenaturales. ¿Qué quiere decir? Que no son, pues, naturalmente en nuestro mundo real. Puede ser las hadas, la hada madrina, el dragón, los duendes, todos aquellos que incluyan, todos esos cuentos que incluyan este tipo de seres sobrenaturales, fantásticos, son textos de hadas o maravillosos. Cuando hablamos de cuentos de costumbre, los textos populares, por ejemplo el de los hermanos Grimm, son cuentos de costumbre, por ejemplo La Cenicienta o La Bella Durmiente. ¿Por qué? Porque sí los conoce la mayoría de la población, pero no, estos sí tienen un autor a comparación de los cuentos populares. Entonces, sí tiene un autor y sí tiene una estructura nuestro cuento. Esos son los cuentos de costumbre. De policíaco y de terror, creo está muy claro qué temas se abarcan en este tipo de cuentos. Cuentos para niños, pues son aquellos, pueden ser también policíacos, pueden ser de hadas, de princesas, de dragones. Los cuentos para niños son aquellos textos que vayan dirigidos a un público infantil. Cuando hablamos de cuentos literarios, estos también son transmitidos de manera oral, pero se apoyan de un formato escrito. ¿Qué quiere decir? Que si hay un cuento que respalde esta estructura de cuento, ¿ok? Esta estructura que lleva nuestro texto, que en este caso le estamos narrando de manera oral. Ok, estos serían los tipos de cuento que estamos tomando en cuenta en esta presentación. Y con esto concluiríamos nuestro tema. Gracias por su atención. Esperemos que les haya interesado y gustado la presente presentación, y estaremos ondeando más en el tema para que quede un poco más claro el cuento.